Bienvenidos a Comienza Ya. El día de hoy el emprendedor de la semana es Nostoc Tech, gente que encontró literalmente una manera ecológicamente responsable de cambiar la cimentación de la industria de la construcción. Después, en la cápsula de tips jurídicos, discutiremos las ventajas que ofrece el emprendimiento social y lo que implica. Después, Alejandro y yo discutiremos los pros y los contras en la cápsula de Tendencias Contrarreloj sobre el coworking, estos nuevos espacios de trabajo y lo que implica para tu manera de operar en tu oficina. Y finalmente, en Consejos del Empresario tendremos a puertas abiertas una fantástica iniciativa que tiene como propósito el incorporar a gente que más lo necesita dentro del mercado laboral y dentro de la sociedad. Comienza ya. Buenas tardes. El día de hoy, Alejandro, te quiero presentar a un amigo, César Macías, que tiene una empresa bastante interesante que se llama Nostoc Tech. Ellos se dedican a crear y a distribuir bloques sustentables, aunque no me lo creas. Okay. Entonces, César, bienvenido. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias, Luis Donaldo, muchas gracias. Platícanos, ¿qué es Nostoc Tech? Bueno, Nostoc Tech es una empresa dedicada a la fabricación de bloc sustentable. El bloque es hecho a partir de caucho y ceniza volante, más los ingredientes que el bloque convencional lleva: grava, arena, cemento y agua. Entonces, nosotros lo que hacemos, fabricamos el bloque, le damos un proceso sustentable. ¿Por qué? Porque utilizamos estos materiales que son contaminantes ante nuestra sociedad y ante el medio ambiente. Nosotros pues lo comercializamos y obviamente pues lo que da como resultado es un producto obviamente con la resistencia y con la calidad pues más alta del mercado. Y número dos, con el plus de que tratamos de contribuir pues con el medio ambiente siendo una empresa socialmente responsable. Oye, César, está muy interesante, pero ¿cómo nace este proyecto? Platícanos un poquito de qué originó la creación de esta startup. Bueno, Nostoc Tech nace a partir de que yo trabajo en una constructora previamente y yo termino la constructora, pero me doy cuenta de la cantidad de demanda que hay de blogs en el mercado. Es decir, Saltillo tiene una demanda de 250,000 blogs de la ciudad de la que soy originario y ahorita actualmente se producen 100,000 blogs. Es decir, el máximo productor, después otro produce otros 50,000, otro pues puede producir otros 50, pero tenemos una demanda flotante de 50,000 blogs que hay. Entonces yo me doy cuenta de eso, me olvido totalmente de eso en los siguientes, digámoslo, 1 año, 2 años, empiezo con otros temas. En ese tema empiezo con las llantas, empiezo a recolectar llantas y empiezo a distribuirlas, las empiezo a mandar a distintos clientes, entre ellas pues cementeras, etcétera, etcétera, que utilizan esta materia prima, pero me doy cuenta que en realidad el fin óptimo era crear un producto. Entonces, platicando con amigos, me doy cuenta que realmente hay gente que empieza a desarrollar productos. A partir de esto, ahora sí que me pongo las pilas y les digo, pues vamos a hacer una sociedad y vamos a sacar este producto. ¿Por qué? Porque yo ya sabía de la cantidad de demanda que había en el mercado. Ahora ya sabía el tema de las llantas. Poca oferta. Exactamente. Entonces, empezamos a hacer las pruebas, empezamos a hacer los blogs y bueno, dentro de un proceso obviamente pues no tan corto, pues llegamos a tener ese éxito que estamos arrancando y teniendo pues bastante, ahora sí que demanda de nuestro producto. Oye, eso está muy bien. Ahora, cuando se reunieron tus socios y tú ya más o menos echaron a andar este proyecto, me imagino que hubo pues, ciertos tropiezos en el camino. Esta es una pregunta que nos gusta hacerle mucho a todos los invitados. Platícanos cuál es su mayor caso de terror, ese bache con el cual se tropezaron y dijiste en ese momento, ay, Anita, ¿cómo le voy a hacer? Pero sí, pues, de modo lo tuvieron que superar. Hay que saltarlo. Lo primero fue que no sabíamos para empezar cómo se hacía un blog. Yo no sabía, yo soy especialista en otras áreas de administración, finanzas. Juntamos al socio que es ingeniero en materiales, entonces él siendo experto en los materiales, él fue el que pues en principio estaba en la operación, él fue el que en principio estaba de lleno viendo todo el tema de la mezcla. Obviamente él fue el que patentó el proceso porque lo patentamos, bueno, en proceso de patente todavía no sale, pero en realidad él era el experto en cómo se hacía el bloque sustentable para que tuviera la misma resistencia, la misma densidad, la misma calidad de un bloque de alta calidad del mercado. Entonces, nosotros, yo previamente conociendo el mercado, a los proveedores y a los compradores,
llego, conseguimos un cliente y lo más interesante de esto es que pues conseguimos la venta, pero cuando nos piden 20,000 blocks, así de golpe, sacamos los primeros 10,000 blocks y a la mitad del proceso el socio que era experto en materiales decide salirse de la empresa y decide ya no seguir. Entonces, pues nos deja sin saber hacer blocks, con 10,000 blocks ahí y sin máquina aparte, porque era la aportación que él había hecho a nuestra empresa. Cada uno aportó así que sus ahorros después de lo que habíamos sacado, y habiendo pasado por un proceso también, que nos tardamos por temas de Comisión Federal de Electricidad, que nos tardaron, que nos multaron, protección civil. Las trabas de todo emprendedor. Las trabas de todo emprendedor. Ya empezamos, ya estamos vendiendo y a la mitad del camino, ¡pum!, sale. Entonces, yo y mi otro socio, también especialista en temas de administración, nos quedamos sin saber ni cómo se hace un blog. Oye, pero pues más que caso de terror, historieta de terror. Está muy... Sí, es toda una novela. La verdad es que fue de un día para otro, tomamos la decisión de comprar una máquina. No teníamos ni siquiera el capital para hacerlo, tuvimos obviamente que financiarla, pero todavía no teníamos el capital para poder financiar una máquina. Entonces lo que hicimos fue negociar con alguien que hacía las máquinas, ahora sí que las producía. Le dijimos, ¿sabes qué? Pues tenemos el 30%, te las damos de enganche, hacemos un contrato o lo que sea legal, pero ya mándanosla, ponla aquí porque necesitamos producirla. Entonces juntamos a él, juntamos una persona, ahora sí que digamos, el operador experto en materiales y no ingeniero, sino que tenía toda su vida trabajando en ese ramo de la construcción y logramos sacarlo. Entonces, Qué bien, porque al final del día todo caso de terror necesita una resolución. Esa solución, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, excelente y muy interesante. Oye, César, y antes de que se nos acabe el tiempo, consejos que des a los emprendedores. Ahorita platicando contigo, nos comentaba César que 7 intentos de emprendimiento, 7 intentos en los que tuvo que lidiar, tuvo que crear, tuvo que buscar, tuvo que cerrar, abrir, etcétera. Y ahora este nuevo reto en donde las cosas toman ya su buen camino, arrancas muy bien, tienes ya muchos clientes ahí en la zona, estás abriendo operaciones en otros lugares. ¿Qué consejos le puedes dar a los emprendedores que nos están viendo? Yo creo que después de todas estas experiencias de primero ser, ahora sí que nopalero literal, que sembraba nopal, tuvimos una empresa distribuidora de quesos, hicimos lo que se le llama astilla de mulch, hicimos después, quisimos vender brownies a una tienda de conveniencia bastante grande también. Después de tantos fracasos, lo que me puedo llevar es que se vea el panorama de todos los entes que están jugando dentro de tu panorama, dentro de tu, digámoslo en este caso el mío, pues son obviamente los productores de cemento, productores de grava, productores de X cosa, pero no solamente esto, sino hay actores legales, hay actores financieros, como lo son los bancos. Entonces, realizar una alianza estratégica con todos ellos. Y a veces es muy difícil tú como emprendedor llegar y decirle al banco, oye, préstame dinero. Eso es bien sabido por todos. Pero si yo llego, por ejemplo, a través de una cámara o un centro empresarial y los convenzo de que una cuestión importante para nosotros como jóvenes son el financiamiento, a través de ellos hago el clic con los bancos para que sea mucho más fácil la entrada. Entonces, un buen consejo es que busquen alianzas estratégicas que vayan ligando ahora sí que todas las partes que están pues dentro de tu proyecto, ¿no? Fantástico, sí. Oye, algo que me gustó mucho que dijiste hace rato era que esta es una empresa socialmente responsable que busca retribuirle pues al medio ambiente. ¿Cómo impacta pues este proyecto al medio ambiente y cómo planean seguir dando ese buen resultado? Claro, nosotros nos dimos cuenta cuando yo estaba en el tema de las llantas, el problema grandísimo, en realidad muchos gobiernos no saben cómo resolver esta problemática. ¿Por qué? Porque es muy caro. Número 2, no hay quien las utilice de una manera bastante pues, grande, ¿no? Número 2, la ceniza volante es un problema que tiene mi estado, el estado de Coahuila, que sale de las termoeléctricas de Comisión Federal. Entonces, pues ellos tienen ahora sí que almacenado la ceniza volante, las llantas no saben qué hacer con ellas. Entonces, ¿por qué? Pues ni siquiera se sabe la cantidad de llantas que hay tiradas y regadas. Te podría decir que hay más de, yo creo que 10 millones de llantas que todavía no se recogen. Es una realidad porque no se está haciendo un trabajo ahora sí que de profundidad. Entonces nosotros desde Nostoctec queremos contribuir reciclando toda esta problemática y utilizándolo para un bien pues óptimo. Excelente, porque al final del día lo que se tiene que hacer es encontrar algo que ofrecer, pero también
el tema social fundamental, no ser agente de cambio. Exactamente. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, César, por estar aquí. Te esperamos nuevamente para que nos platiques cómo te fue. Eso es todo por hoy. Donaldo, ahora sí me pusiste la cosa difícil, muy interesante invitado. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. En México, aproximadamente el 55% de las personas se encuentran en pobreza. Otro 11% se encuentra en pobreza extrema. Esto es solamente el reflejo de que en nuestro país existe una gran diferencia entre las personas. Existen problemas sociales, que hay personas que han sido emprendedoras que buscan crear un cambio social a través de proyectos de innovación social. Es por eso que el día de hoy voy a hablarte sobre el emprendimiento social. El emprendimiento social es un híbrido entre lo que comúnmente conocíamos como las empresas comerciales, cuyo principal objetivo era la creación de riqueza, y las empresas filantrópicas, las organizaciones filantrópicas cuyo principal objetivo era crear un bien social. Así, la empresa social tiene estos dos objetivos. Busca crear un beneficio social a través de la aplicación de lo que tradicionalmente era para las empresas comerciales, como el marketing, el uso de redes, la creación de modelos productivos. Entonces, es por eso que estas empresas sociales es necesario protegerlas con todas estas herramientas que teníamos para las empresas comerciales, pero aprendiendo a identificar dónde está la innovación social, que es el corazón de tu empresa social. Ahora, esta innovación puede encontrarse tanto en la cadena productiva que da origen a tu producto o tu servicio, o en el producto final que estás realizando. Es decir, que es ese producto o ese servicio final el que está mitigando una situación de vulnerabilidad en nuestro país, o bien que es en tu cadena productiva en la que tú estás integrando y haciendo esa cohesión social. ¿Por qué es importante aprender a encontrar tu lugar de innovación social? Porque las empresas sociales como la tuya tienen tres características muy importantes. Uno es su objetivo de crear bienestar. El segundo es el impacto, es decir, la capacidad que tengan para replicar estos proyectos. Y el tercero es la autosostenibilidad, es decir, que la empresa pueda perdurar en el tiempo. Con esto, lo que te quiero decir es que tu abogado especialista podrá recomendarte cuál es la estructura jurídica más adecuada al proyecto que tú tienes. Hay muchos tipos de empresas que pueden ser aplicables para proyectos como los tuyos. Lo importante será definir exactamente dónde se encuentra su innovación social para crear una estructura adecuada que sea amigable para nuevos inversionistas, para nuevos voluntarios, para nuevos socios y aliados que desees tener en esta lucha por crear el cambio. Así, personas como tú van a garantizar que sus proyectos puedan perdurar y puedan replicarse haciendo de este un mejor país. Así que no dudes en acercarte a un abogado especialista, contarle de tu proyecto, porque son los proyectos como el tuyo los que merecen seguir adelante. ¿Qué tal? Hoy vamos a platicar del coworking, o también como se le conoce, trabajo compartido. El coworking ha llegado para quedarse y lo trajeron los denominados millennials. ¿Qué es el coworking? El coworking es, como decía, trabajo compartido en unas oficinas en las que muchos freelancers, o como también se les conoce, profesionistas independientes, colaboran en una misma oficina pagando una renta accesible, teniendo flexibilidad de horario y sobre todo sin tener que vincularse a un largo periodo de tiempo para arrendar las oficinas. Este es, pues como bien dijo Alejandro, un lugar donde varias personas comparten una oficina, pero no necesariamente comparten una profesión, no comparten una práctica, y es un espacio que la verdad de las cosas también se presta para saturarse de mucha gente con la cual no compartes nada, y esto puede llegar a ser también un gran distractor para tus ocupaciones. Además de que en la mayoría de las etapas de las empresas o de los inicios de un profesionista, un espacio propio muchas veces también es algo que se busca también para poder proliferar en tu negocio.
Y estos espacios, la verdad es que no se prestan de esa manera, pues, para poder crecer de una manera contundente. Bueno, algunas cosas importantes. Primero, el hecho de que trabajen más personas es algo positivo. Hay que pensar que logra desarrollar mejor las ideas una persona que colabora con otras que no necesariamente estén en la misma profesión, pero que pueda complementar o puedan apoyarle. Además, no olvidemos que el estar con más personas también genera el llamado PR, importantísimo, las relaciones públicas, el conocer del proyecto, el día de mañana conocer estos aliados estratégicos. Claro que hay que tomar en cuenta que uno cuando va a la oficina va a trabajar, no va realmente a hacer relaciones. Y el hecho de que no tengas tampoco la integración con gente de tu propio equipo, que facilite también ese encuentro social con tu propia empresa, más si eres independiente, que tengas toda esta gente que ni siquiera entiende o se dedica a lo mismo que tú haces, pues cualquier retroalimentación que te den no va a ser tampoco la más educada dentro de tu margen o tu campo de acción. Bueno, pero a ver, vamos a ser muy realistas. ¿Por qué nace el coworking? El coworking surge de una necesidad. Hay que decir algo que resulta innegable para todos. No todos podemos tener una oficina, aunque nos gustaría, en la que trabajemos libremente. Esta necesidad se ha convertido ahora en algo incluso una ventaja por esta flexibilidad de la que hablaba hace unos minutos. Entonces, no hay que perder de vista que aunque todo mundo buscaría quizás tener una oficina propia, el coworking es lo más aterrizado a poder tener un espacio de trabajo sólido, no tener que trabajar en las casas, en los cafés, en los restaurantes, sin perder el toque profesional y a un precio accesible, respetando la flexibilidad, insisto, de horarios y sobre todo aprovechando estas ventajas que resultan también bastante provechosas para una persona que está empezando un negocio. Recuerden que esto no es para todos, pero para aquellas personas a las que les funciona puede ser bastante provechoso. Ahora también hay que tomar en cuenta las propias necesidades que tú tienes para tu negocio o proyecto. Estos espacios, si bien es cierto, es una muy buena ventaja versus trabajar desde tu casa para la mayoría de los casos. Si necesitas manejar productos o servicios especiales que requieran de algún tipo de equipo especializado, tenga que tener algún tipo de alimentación, este no puede ser necesariamente el espacio que tú estás buscando porque requieres unas necesidades un poquito más especiales. Depende de qué tipo de trabajo tienes y cómo te gusta trabajar, porque también si estás acostumbrado a espacios silenciosos, esto se puede llegar a ser un caos si hay mucho ruido, o al contrario, si a ti te gusta trabajar, por ejemplo, con música, pues a lo mejor a la persona de al lado le puede incomodar, además de que no puedes tener esa privacidad para llevarte a tus clientes a tu sala de juntas o lo que tú estés ocupando para hacer crecer tu industria. Definitivamente no es para todos, es algo que, insisto, ha llegado para quedarse y hay que analizarlo porque al final del día puede ser lo que necesitas para arrancar tu negocio. Muchas gracias. Hoy estamos con Blanca Peña, directora general de Puertas Abiertas ABP, y vamos a platicar de esta grandísima asociación que busca el cambio cultural a través del empoderamiento de la inclusión laboral. Blanca, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Lo primero que me gustaría que nos platiques, Blanca, es ¿qué es Puertas Abiertas? Fíjate que Puertas Abiertas surge como una bolsa de trabajo, primeramente, pero con el tiempo fuimos evolucionando. Al día de hoy somos la bolsa de trabajo más grande del norte del país, con cerca de 400 candidatos con discapacidad, donde cubrimos todas las discapacidades y todos los perfiles. Entonces, a partir de ahí, de la interacción con las empresas, nos dimos cuenta de que había una oportunidad de acompañar a las empresas en este proceso de cambio hacia la diversidad de talento, que es algo muy importante ahora con todo el tema de la responsabilidad social empresarial. Blanca, quisiera que nos contaras un poquito sobre quién funda Puertas Abiertas. Yo conozco a Javier, me gustaría que nos platicaras un poquito de qué lo motivó a fundar esta gran organización y pues, un poquito sobre su historia.
Claro que sí, mira, el ingeniero Javier Chávez Lutero, Javi para nosotros. Javi, fíjate que a los 4 o 5 años, él fue diagnosticado con una discapacidad. Él tiene una condición que se llama distrofia muscular tipo Duchenne. A grandes rasgos, para no meternos en temas médicos, esta condición lo que provoca es que poco a poco sus músculos van debilitándose al punto de que pierden movilidad y bueno, también afecta órganos vitales como riñones, pulmones y demás. Él ya para los 15 años ya no podía caminar, pero aún así se empeñó en seguir estudiando, terminó una carrera universitaria en el TEC de Monterrey, en ingeniería industrial y de sistemas. Y fíjate que aún con esa gran posibilidad que él tuvo de poder estudiar, que no todas las personas con discapacidad suelen tener, a la hora de buscar un trabajo, pues se enfrentó a todo lo que se enfrenta a las personas que tienen alguna discapacidad. Y eso es pues puertas cerradas, ¿no? Empresas que todavía no saben cómo poder incluir a personas que tienen estas condiciones de vida distintas y que pues no podían apreciar su talento, ¿no? Entonces, algo que me parece muy sobresaliente de Javi y que también en lo personal pues lo admiro por eso es decir, bueno, si no pude abrirme yo una oportunidad, pues voy a fundar una organización que le abra las puertas a otros que comparten mi misma condición de vida, ¿no? Y es así que por eso la organización se llama Puertas Abiertas, Sí, el porque nombre es lo está, Ni pintado. Sí, exactamente. Definitivamente muy admirable. Oye, Blanca, ¿y cómo se puede crear conciencia en las empresas para sensibilizarlos, para que conozcan un poquito de la importancia de esta inclusión laboral, todo este movimiento que ustedes están impulsando? Fíjate que yo creo importante, las empresas ya hasta cierta medida creo que ya vamos avanzando en el tema de sensibilizar. Yo creo que ya estamos en el siguiente nivel que ya es a pasarlo a la actividad, ¿no? A que realmente esto permee. Todavía las empresas nos buscan por nuestros talleres de, por ejemplo, empatía constructiva, que es vivir la discapacidad para generar un cambio en la organización. Ya no es nada más vivir la discapacidad para ver qué siente un ciego o qué siente un sordo, sino que nosotros convertimos sensibilización en empatía constructiva, o sea, la empatía que me pone en tu lugar, pero no nada más para saber qué es, sino para hacer algo al respecto. Entonces, a través de esto, creo que las empresas ya están entendiendo que la discapacidad, la inclusión de personas con discapacidad y la diversidad de talento ya no es una cosa de filantropía, es una cuestión que apela a la cultura empresarial de ahora, la que se necesita tener. La responsabilidad social de la que hablábamos, la responsabilidad social empresarial, es aquella que dentro de la parte interna busca la diversidad de talento. Entonces, creo que a partir de ahí ya no es solamente un tema, digamos, asistencial o filantrópico, sino también es más estratégico. Sí, me gusta, por ejemplo, el lema que ustedes tienen de porque el talento no tiene discapacidad, ¿no? Exactamente, y estamos convencidos que el talento no tiene discapacidad y que es por eso que ese talento merece entrar a las organizaciones, no solamente como un mero hecho de pues a ver, lo meto y a ver qué hace, no, sino de generar esa idea de cómo estas personas pueden llegar a transformar nuestra organización y nos va a ayudar a solucionar ciertos problemas que todas las empresas tienen. Número 1, rotación. Número 2, a veces en tener la diversidad de puntos de vista puede generar ya sea una idea de un nuevo producto o de un nuevo servicio que nadie había tenido en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le hace un sordo para comunicarse? Pues a través de mensajes de texto. ¿De qué le sirve tener un plan de 1500 minutos de tiempo aire si no va a poder utilizar ni un segundo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo las empresas para aprovechar eso y subirlo a la estrategia del negocio y ver cómo podemos hacer eso rentable, ¿no? Entonces, creo que es una de las tantas ventajas que las empresas están entendiendo, que es algo valioso para ellas. Claro. Oye, por ejemplo, ¿cómo subsiste una ABP como Puertas Abiertas? Subsistimos gracias obviamente a donativos, a fundaciones de empresa que aplicamos a ciertas convocatorias en el año y lo más interesante es que ya las convocatorias nos piden rendición de cuentas. Créeme que eso es algo maravilloso porque también como organización nos permite ser más profesionales, o sea, ser más transparentes, a dónde va ese dinero.
ese dinero que estamos recibiendo de una organización, ¿en qué se traduce? ¿En cuántas becas? ¿En cuánta gente incluida en algún trabajo, ¿no? Entonces, después de las convocatorias, hemos generado servicios como el que te comentaba de empatía constructiva, servicios como el taller de reclutamiento incluyente, donde les enseñamos a los reclutadores de recursos humanos cómo llevar a cabo una entrevista de trabajo con diferentes discapacidades, en dónde podría caber una persona, no a pesar de la discapacidad que tiene, sino por tener esa discapacidad, qué competencias y habilidades tiene hasta además por la discapacidad que presenta. Entonces, todos esos servicios, como a lo mejor el diagnóstico de accesibilidad para revisar la accesibilidad del lugar, o algún otro taller, como le llamamos también el talento no tiene discapacidad, donde ellos pueden interactuar con personas de nuestra bolsa para aprender a llevar una entrevista laboral, ¿no? Entonces, creo que a partir de los servicios, el próximo año vamos a seguir creciendo, ya no solo como meros receptores de donativos, sino como a lo mejor proveedores de servicios especializados en bolsas de trabajo, una bolsa de trabajo que se especializa en discapacidad, ¿no? Oye, Blanca, se nos está acabando el tiempo, pero yo te quiero hacer una última pregunta. Ahorita que entramos, vi un póster muy interesante donde dice términos incorrectos cuando hablamos de personas con discapacidad. ¿A qué se refiere ese tema? Sí, fíjate, nosotros estamos convencidos que la discriminación empieza con la palabra. ¿Y esto qué quiere decir? Hasta que no podamos conocer cuáles son los términos correctos, yo creo que de alguna manera la palabra nos frena o nos impide ver el valor detrás de la persona. Se había hecho mucha mención del concepto de persona con capacidades diferentes o persona con capacidades especiales. Y la realidad es que el concepto correcto, la definición correcta es persona con discapacidad, porque primero y antes que todo son personas. Entonces, a través de la generación de conocimiento, de que la gente empiece a utilizar este término, de alguna manera ya le está dando la entrada a las habilidades de la persona, no a la discapacidad. Entonces, es muy bueno que ojalá a través de este video y de esta entrevista podamos llegar a más personas para que empecemos a utilizar los términos correctos. Estos términos nos van a ayudar mucho para seguir abriendo puertas, para seguir derribando mitos y pues también para seguir generando más conocimiento del talento que no conoce de discapacidad. No, pues muchísimas gracias por invitarnos aquí a tu oficina, Blanca. Pues eso es todo. Lástima que no tuvimos 5 minutitos más para unas preguntas ahí que quería hacer Luis Donaldo y yo, pero muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Puertas abiertas. Muchas gracias por todo su trabajo.